Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es sábado 19 de julio y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Pero dígalo con ganas, dígalo con gozo, porque hace rato estoy diciendo, aleluya, dígalo con gozo. ¿Cómo estamos, clase? Bendecidos. Muy bendecidos, agradecidos con el Señor, y vamos a continuar donde nos quedamos, donde hemos estado avanzando en nuestro estudio del Evangelio de Juan, capítulo 13, y vamos a estar hoy de los versículos 18 al 30. Así que le voy a pedir por favor que saque usted su Biblia. Vamos a prepararnos para nuestro tiempo de estudio. Y vamos a... 13, 18 al 30. Se me cayó. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Vamos a ir a nuestro capítulo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Juan capítulo 13, versículos del 18 al 30. En lo que usted lo busca, pues saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes, a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través de TikTok Live. El Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido. Saludamos también a nuestros hermanos que nos acompañan en el interior de la República. En Comitán saludamos a nuestros hermanos de Radio Cristiana Universal. En Michoacán saludamos a nuestros hermanos de La Piedad, en Oaxaca, nuestros hermanos de Campamento de Dios. Fuerte abrazo a todos nuestros amados hermanos de por allá. Y también pues saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan desde fuera de la República, en particular en San Luis, Missouri. Queremos también, y esto lo digo con permiso, ¿verdad?, de mi hermana, ¿verdad? Queremos saludar también y mandar un fuerte abrazo, y quiero que mantengan en sus oraciones a nuestra hermana Rosita Turner, porque pues en estos días ha estado un poquito delicada de salud, tuvo unas caídas, está recibiendo ya le hicieron algunos estudios médicos, y pues bueno, vamos a estar orando por la vida de nuestra hermana, que siempre está en atención con nosotros, siempre está conectada, siempre está pendiente, y sobre todo pues siempre está orando y bendiciendo nuestro ministerio. Le mandamos un fuerte saludo y un cariñoso abrazo, mi hermana. El Señor esté con ustedes, seguimos orando por usted, mi hermana. Y pues vamos a ir al texto de la palabra de nuestro Señor. Vamos a darle lectura de los versículos 18 al 30, donde vamos a continuar nuestra mirada de la palabra de nuestro Señor en el aposento alto. Y a partir de aquí iremos avanzando. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Y entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya
de noche. Mis amados, esta es la palabra de nuestro Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos por la bondad que tú tienes para con nosotros, Señor, al permitirnos, Señor, en esta tarde estar reunidos, congregados bajo este techo que nos abriga, que nos cuida, Señor, en esta tarde, que nos permite estar reunidos en torno a tu palabra, ver nuestros rostros una semana más. Gracias, Señor, por esa bendición. Gracias por la familia, Señor, que nos recibe, Señor, en su casa, por este ministerio de hospitalidad. Bendito sea tu nombre y gracias te damos, Señor, por esta familia, Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta lluvia intensa, Señor, que tú has derramado en esta tarde sobre esta ciudad. Señor, rogamos tu cuidado, tu protección para los débiles, para los desamparados, para los que están en situaciones vulnerables. Señor, tu protección esté con ellos, Señor, en esta tarde. Y tu presencia esté con nosotros también, Señor, con nosotros en esta reunión, Señor, donde estamos, Señor, examinando tu escritura, pero antes que cualquier otra cosa, Señor, rogamos que más que conocimiento, permítenos recibir de parte de tu Espíritu Santo edificación, consolación, y si es necesario, Señor, exhortación. Porque nuestros corazones, Señor, todavía luchan contra el pecado. Y porque tu Espíritu Santo tiene poder para transformarnos, para convertirnos, para hacernos entender la voluntad de Dios y llevarnos a la obediencia. Derriba todo orgullo, toda soberbia, toda distracción, toda altivez de espíritu, todo aquello que estorbe a que tu palabra eche raíz y prospere en los corazones y en las mentes, Señor. Que esta palabra, que esta enseñanza de hoy, Señor, se haga carne, simbre nuestros corazones, Señor, y traiga edificación a todo tu pueblo presente y que está con nosotros en la distancia. A tu nombre damos toda gloria y te suplicamos que me asistas a mí en mi debilidad y flaqueza. Señor, sé conmigo, Padre Santo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como usted recordará, estamos nosotros en este capítulo 13, en esta sección que va del capítulo 13 al capítulo 16. Estamos sentados a la mesa con nuestro Señor Jesucristo, estamos sentados a la mesa en el aposento alto y estamos participando con Él en palabras y enseñanza de intimidad, es decir, cosas que no escuchó la multitud, no escuchó la nación de Israel, cosas que solamente son para los suyos. Estas palabras son para su iglesia, son para sus discípulos, son para los que Él ha escogido. Muchas cosas pasaron en esa comida, no solamente la institución de la Santa Cena y el nuevo pacto para su iglesia, sino pasaron cosas muy importantes que marcarían completamente las horas que iban a acontecer dentro de pocos momentos, que nuestro Señor Jesús iría a la cruz del Calvario al día siguiente en unas cuantas horas. Pero nosotros estamos en el capítulo 13, donde hemos visto, ¿verdad?, que el Señor Jesús da una enseñanza poderosa acerca del amor y del ejemplo de la humildad que debe existir en el corazón de la iglesia. Una enseñanza que Él no solamente predicó, sino que modeló, que ejemplificó. Algo que no debe olvidar la iglesia, no importa cuál sea su situación, no importa si es perseguida o es popular, no importa si es rica o es pobre, si es urbana o rural, nunca debe de olvidar esto. Ceñirse la toalla y prestarse al servicio de amor. Dijimos la semana pasada que servicio es igual a amor. La forma en la que nosotros damos y recibimos amor es a través del servicio. ¿Y qué bendición es recibir el servicio, el amor de la iglesia a través del servicio unos para con otros? Amén. Amén. Pero lo que vamos a ver a continuación también en esta enseñanza, nuestro Señor Jesús también nos habló acerca de este simbolismo del agua, ¿verdad? El agua viene a representar el acto de limpieza espiritual que debe tener cada cristiano. ¿Cada cuándo usted se baña? Dice, cada que hay agua o no hace frío. Cada que se surte el gas, ¿verdad? Cuando hay agüita caliente. No, nosotros tenemos que asearnos constantemente, regularmente y si es posible, diariamente y constantemente. ¿Por qué lo hacemos? Porque constantemente usted y yo nos exponemos a la contaminación, a la suciedad.
ya sea a nivel físico, pero también a nivel espiritual. Constantemente tenemos que ser lavados de mente y de corazón para no contaminarnos con la inmundicia, con la contaminación espiritual que hay en este mundo. Ya nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, que el que está lavado no necesita sino solamente ¿qué? Lavarse los pies, limpiar su caminar constante. Sin embargo, ya nuestro Señor Jesús está diciendo algunas palabras, lo que va a desatar, ahora sí que las fuertes declaraciones que va a hacer nuestro Señor Jesús de los versículos 18 al 30, son declaraciones que van a mover el tapete muy fuerte al corazón de los discípulos, que ellos no se lo esperan, que ellos no se lo imaginan, que ellos son sorprendidos por esta revelación. Pero Jesús ya lo sabía, ya estaba anunciado, ya estaba escrito, ahorita lo vamos a ver, pero sobre todo lo que vamos a nosotros a observar con atención es que a Jesús no le sorprende esta acción, sin embargo sigue dejando la puerta abierta para el arrepentimiento, sigue dejando y ahorita vamos a ver esto, porque en la traición de Judas Iscariote, vemos cómo se tensa las dos líneas que hemos hablado en sesiones anteriores. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esto lo vamos a hablar. Pero vamos a ver, y el Señor Jesús dice en el versículo 10, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué él estaba diciendo esto? Bueno, porque sabía, dice el versículo 11, ¿qué? ¿Quién le iba a entregar? Por eso dijo, no estáis limpios todos. Esto es una cuestión que me impresiona mucho de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no aplica el ejercicio que yo hago. Él no dispara al aire y a ver a quién le cae. No, Él claramente está hablando con conciencia de causa. Él claramente está diciendo, o sea, no estaba hablando a una multitud, estaba hablando a 12 personas que estaban ahí. Vosotros están limpios, aunque no todos. Entonces, evidentemente, en un grupo tan pequeño, estaba simbrando algo, estaba anunciando algo que ellos todavía no estaban como muy atentos. Sin embargo, ¿verdad?, nos da una enseñanza también potente acerca del servicio y del llamado a la obediencia. Bienaventurados seréis si haces estas cosas. El ejemplo del servicio no es solamente para contemplar, sino es para llevar a cabo. No estamos aquí para ser señores ni para ser servidos, sino para servir. Para servir. Y en este momento el versículo 18 surge para nosotros, ¿verdad? Parece que rompe con el discurso de lo que está hablando acerca del servicio, pero quiero que prestemos atención. Vamos a hablar de un personaje que causa siempre conmoción, siempre causa dudas acerca de su conducta. Sin embargo, hay mucho que decir y mucho que aprender al respecto y no quiero que lo perdamos de vista. La realidad es que cuando hablamos de la persona que traiciona a Cristo, realmente tenemos mucho que aprender. Y más que solamente por una cuestión de morbo, tenemos mucho que aprender acerca de nosotros mismos, de cómo es nuestro corazón. Mis amados, si es algo muy importante que la iglesia de Cristo no debe dejar de predicar, es la doctrina del pecado. Si algo no debe de dejar de enseñar la iglesia, y que lo ha dejado de hacer durante mucho tiempo, ya dejan de predicarse en los púlpitos acerca de la peligrosidad y radicalidad del pecado, de la contaminación del pecado, de lo difícil que es lidiar con el pecado, con nuestro propio pecado, porque somos expertos y somos agudos observadores del pecado ajeno. Nadie diga amén. Tenemos nosotros la tendencia, dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, hablando acerca de los juicios, ¿verdad? Y dice que tengamos cuidado con emitir ciertos juicios, ¿verdad? Porque nosotros somos muy buenos, ¿verdad? Para ver la paja en el ojo del semejante, pero somos muy laxos para ver
lo tremendo que traemos nosotros encima. Entonces, esta enseñanza el día de hoy tiene el objetivo de que usted y yo examinemos nuestro corazón. El Señor inspira al apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, y nos da una palabra que creo que debemos tener muy presente el día de hoy. Segunda a los Corintios 13:5 dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esto es algo, mi hermano, mi hermana, que usted debe hacer todo el tiempo. Usted no puede vivir en la peligrosidad de la conformidad y de la apatía y la indiferencia religiosa. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Probaos a quién? El examen y la prueba no es de afuera, es de adentro. Tú debes examinarte a ti mismo. Con la ayuda de la palabra de Dios, con el bisturí de la palabra de Dios, con el agua de la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, tú te puedes hacer un ejercicio. Esta labor, voy a ponerlo desde esta manera. ¿Cómo tú puedes saber que eres cristiano? ¿Cómo lo sabes? Bueno, principalmente porque confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, porque se empieza a manifestar el fruto del Espíritu en tu vida, la mente de Cristo, pero creo que hay una actitud que es muy importante. Y esta actitud, ¿sabes cuándo aparece? Cuando pecas. Cuando tú pecas, cuando tropiezas, cuando te enfrentas con tu naturaleza carnal, con el viejo hombre, que por más que lo mates, perdóname la expresión, el infeliz parece que no se muere. La realidad es esta. Uno tiene que estar todos los días revisando qué pasa aquí y aquí. Todos los días. ¿Tú quieres saber si eres cristiano? ¿Te has tenido esas dudas cuando has pecado y dices: ¿seré cristiano? ¿No seré un hipócrita? ¿No estaré viviendo falsamente mi fe? Y el apóstol Pablo dice: ¿quieres saberlo? Examínate a ti mismo. Y examinarse a uno mismo es un ejercicio que no puede hacer un incrédulo. Examinarse a uno mismo es un ejercicio que no puede hacer el hombre carnal, porque es un ejercicio espiritual. No estoy hablando de la introspección psicológica, hablo del discernimiento espiritual. ¿Veo en mí el carácter de Cristo? Estoy abandonando gradualmente mi pecado. Tuve esta falla, tuve este pecado, pero ¿experimento remordimiento o experimento arrepentimiento? Son dos cosas muy diferentes. Hemos dicho en sesiones anteriores que el remordimiento es el dolor por las consecuencias del pecado o haber sido sorprendido en pecado. Ahorita que está este chismecito del CEO creo que es de qué empresa, no me acuerdo de quién, de una empresa muy famosa, que lo cacharon con la de recursos humanos en un concierto, ahí besuqueándose, y lo que ellos experimentan realmente no es ambos son casados, y lo que ellos experimentan no es arrepentimiento, lo que ellos experimentan es remordimiento, porque los cacharon en la movida, ¿sale? El arrepentimiento es algo muy diferente, porque produce dolor por el pecado en sí mismo, pero sobre todo contra quién pecamos, y principalmente es contra Dios, contra su ley. Y es algo que produce un dolor terrible en nosotros. Y el arrepentimiento, el dolor por el pecado nos lleva al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el texto griego es metanoia, es cambio de camino. ¿Qué estoy haciendo yo para evitar nuevamente ese pecado? Eso no es este ejercicio que te acabo de hacer. Eso no lo puede hacer una persona inconversa. Examinarse a uno mismo es un ejercicio que solamente hace quien tiene el Espíritu de Dios. Y lo primero que tú tendrías que preguntarte cuando has pecado o has cometido un acto pecaminoso, tienes una actitud pecaminosa, es: ¿lo que estoy experimentando es arrepentimiento o remordimiento? Ese ejercicio es importante para nosotros. Vuelvo a Juan capítulo 13 porque es importante recordar esto. Judas es completa y absolutamente responsable de todos sus actos. Aunque la traición ya estaba contemplada dentro de la soberanía divina, Judas es 100% responsable de todos sus actos. Vamos a la escritura, el versículo 18, el Señor Jesucristo habla acerca de esta actitud del corazón de la iglesia, de los verdaderos siervos, y dice: no hablo de todos vosotros.
No, está hablando de limpieza, está hablando de servicio, está hablando de amor, y dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Esta palabra me gusta, esta frase me parece sumamente importante. Yo sé a quienes he elegido. Está hablando nuestro Señor Jesucristo, jefe y cabeza de la iglesia, amén. Amén. Y Él dice, yo sé a quienes he escogido. Yo sé. Tengo conocimiento, no estoy sorprendido. Sé quiénes son. Y dice, los he elegido. He hecho una elección por ellos. Más, está estableciendo un contraste, más para que se cumpla ¿qué? La escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Está citando la escritura. La Biblia no revela dónde y cuándo Judas conoció a Jesús. Pudo haber estado entre los habitantes de Judea que se amontonaban para oír a Juan el Bautista cuando él dio testimonio acerca de Cristo. Pudo haber conocido al Señor al principio de su ministerio, cuando Jesús bautizaba, los discípulos bautizaban y él predicaba en la tierra de Judea. Tampoco se dice en las Escrituras cuándo llamó el Señor a Judas para seguirlo. Lucas 6, del 12 al 16, nos dice que el Señor pasó una noche en oración y lo nombró apóstol junto con los otros 11. En ese momento, si es que no lo había hecho antes, Judas dejó su ocupación anterior y se hizo seguidor de Cristo a tiempo completo. Incluso se quedó con él cuando muchos otros falsos discípulos lo abandonaron. ¿Te acuerdas cuando en el capítulo 6, una multitud, cuando le dicen, ¿ustedes quieren irse? Váyanse. Y le dice a sus discípulos, ¿vosotros también se quieren ir? Juan capítulo 6, 66 al 71. En ese momento Judas no le abandona. Judas acompañó de cerca a Jesús. Estaba caminando cerca de él, pero nunca estuvo cerca su alma de Cristo. Esta es una cuestión también muy importante que podemos aprender de esto. Muchas lecciones prácticas vamos a extraer de la conducta negativa, porque hasta de mal ejemplo uno sirve, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿verdad? Alguien de broma dice, bueno, yo sirvo a la iglesia, pero nada más de mal ejemplo, ¿verdad? Pues hasta de mal ejemplo uno puede servir, ¿verdad? Muchos en el Antiguo Testamento sirvieron de mal ejemplo, para que no hagamos lo que ellos hicieron. Si Judas al parecer no se sentía atraído por Cristo, en sentido espiritual, la pregunta es, ¿por qué lo seguía? Si no estaba realmente convencido de las enseñanzas ni de la persona de Cristo, ¿por qué lo seguía? Porque Judas, como muchos de sus compatriotas, esperaba que Jesús derrocara a los romanos, restaurara la soberanía de Israel. Pero hay otras motivaciones en el corazón de este hombre, reveladas en la Escritura. Lo vimos nosotros, ¿verdad? Que a Judas lo motivaba la avaricia, el deseo de poder y la ambición mundana. Él esperaba una posición importante, ¿verdad?, en el reino del Señor. A Judas no le interesaba el reino por causa de salvación, sino le interesaba por causa de riqueza, poder y prestigio. Pero la desilusión se apodera del corazón de Judas. Y platicaba hoy con una hermana muy querida acerca de la conducta que a veces hay en algunos hermanos. Y aquí vamos a hablar, no vamos a hablar ahora de los de afuera, vamos a hablar ahora de los de adentro. Diga amén. Sóbese porque esto va a doler. Es muy triste, mis hermanos, encontrar que las personas van y se congregan solamente esperando a ver qué les dan. Y no solamente a nivel material, sino están esperando que de alguna manera las personas suplan sus necesidades emocionales o espirituales, sus falencias emocionales. ¿La iglesia está llena de personas perfectas? No. ¿O está llena de personas imperfectas? Imperfectas que han sido santificadas, apartadas y que están en un proceso de santificación. ¿Qué es lo que pasa? El hermano no me saludó, la hermana no me visitó.
Yo le dije a mi hermana Rosy que vaya y me visite porque ando triste, me siento mal, me peleé con mi esposo y por razones diversas, ocupaciones, tu propio olvido se te borró de la cabeza, borraste el mensaje de WhatsApp, ya no lo hiciste. Y llegas al siguiente domingo y ya no te quiere hablar la hermana. Y uno debería de reflexionar acerca de esto porque son cosas muy cotidianas, lo que le estoy diciendo es algo muy cotidiano, son cosas que pasan. Y yo les decía, bueno, pues, perdón, ¿no? O sea, se me pasó. Pero existe estas altas expectativas que ponemos sobre las personas, que cuando las personas nos fallan, ¿qué es lo que va a hacer la hermanita que fue decepcionada? O el hermanito que fue decepcionado. Se va de la iglesia, se deja de congregar. ¿Esta es una conducta madura o inmadura? Inmadura. Porque estaba poniendo su fe, su esperanza, su obediencia, estaba esperando ¿qué? En las personas. Esto es algo más común de lo que parece. Cuando un maestro, un líder, un predicador, un pastor falla, comete un error de carácter, no sé, cualquier cosa, la gente se aparta de Cristo. Entonces, ¿realmente estaban por Cristo? ¿O por qué motivaba sus corazones? Estaban por otras motivaciones. Esto es lo que está pasando en el corazón de Judas Iscariote. Es una persona que está cerca, pero no está en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando claramente se empieza a manifestar, nuestro Señor Jesucristo empieza a manifestar que Él tiene que morir, que no va a ser el conquistador ni el Mesías militar, dice, ¿para esto invertí tiempo? ¿Para esto invertí mis años? No, pues algo bueno, algo voy a sacar de esto. Pero algo sucede aquí en esta reunión que llega al colmo en este momento porque nuestro Señor Jesús claramente ya, y quiero con esto enfatizar esto, a Dios no lo puedes engañar. Esto es una verdad que debemos de tener bien grabada. Y lo dice claramente el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Y creo que tenemos que tener esto muy presente. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La realidad es que no podemos engañar a Dios. Amén. Eso es verdad porque Él conoce lo que hay en nuestra mente, Él conoce lo que hay en nuestros corazones, Él conoce nuestras motivaciones, Él conoce nuestros propósitos. Esta es una verdad universal y que no debemos nunca ni por equivocación intentarnos engañar a nosotros mismos. Porque ese es el engaño de la religión. La religión, ¿qué te dice? La religión te dice, llevas tu Biblia, vas al estudio, vas a la iglesia, no matas, no robas, no eres narcotraficante, no eres político, no te dedicas o sea, vives bien, eres una buena persona, haces cosas buenas, llevas tortas a las personas que están en el hospital. Esas son cosas buenas, pero son cosas buenas que haces ¿con qué motivación? Con el fin de cubrir las cosas que no están bien en tu vida, el pecado que está mal en tu vida. Ahora, la pregunta es esa. ¿Ustedes creen que Dios dice, bueno, como va a la iglesia, va al estudio, sirve, no dice malas palabras, no toma, no fuma, es mejor persona que los que están sin Cristo? No. El orgullo religioso también es un pecado. Y no podemos engañar a Dios. Él conoce nuestros corazones, Él sabe por qué razón nosotros servimos, por qué razón nosotros incluso hasta ofrendamos. ¿Te acuerdas de Jacob? Jacob, ¿te acuerdas que estaba huyendo, verdad, de su hermano? Y en un momento, verdad, él pretende hacer una especie como de trato con Dios.
a nivel humano, ¿verdad? En su torpeza humana, él dice, si tú estás conmigo, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo. Y yo me imagino que Jacob estaba pensando que él estaba negociando como con cualquier mercader. Y muchas personas en el cristianismo evangélico, y bueno, si se le puede llamar cristianismo evangélico, hoy piensan que pueden pactar con un montón de dinero. Señor, si yo te doy esto, tú me vas a dar esto. No, mis hermanos, Dios no es como los hombres. Ahí no lo podemos comprar con billetes, no lo podemos engañar con obediencia religiosa. Él conoce nuestros corazones. Él sabe lo que haces en lo privado y en lo secreto y con qué motivación dices y haces las cosas. Hasta incluso con qué motivación predicas, con qué motivación sirves, para que digan, ay, qué buena es Ale. Eso es orgullo. La realidad de lo que está pasando aquí es que Dios nos muestra que Él conoce nuestros corazones y que tarde o temprano nuestra mascarada de hipocresía, de religión, incluso de apostasía, va a caer. Quiero decirte esto, mi amado, mi amada. Si tú no llevas tus pecados delante del Señor en arrepentimiento aquí y ahora, tarde o temprano van a ser expuestos. Aquí o en la eternidad. Voy a volver a repetirlo porque es importante y es el punto clave de esto. Dios conoce tu corazón, a Él no lo puedes engañar. Y si tú no llevas tus pecados, tu carne, tú no la llevas delante de Cristo aquí y ahora, tarde o temprano va a ser expuesto tu pecado. Va a salir a flote. Aquí o en la eternidad. Y esto no quiero que te pase a ti. Lo que está pasando en esta reunión es muy tremendo. El que come el pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esto lo dice para que se cumpla la escritura. Está citando el Salmo 41:9, donde David, por la inspiración del Espíritu Santo, lamenta la traición de un amigo confiable y cercano. Está hablando en el contexto de este salmo. En el contexto de este salmo, Salmo 41:9, está hablando del segundo libro de Samuel 15:31. Usted recuerda que Absalón, uno de los hijos de David, conspira con uno de sus consejeros, Ahitofel, para derrocar a David. Y David tiene que irse, tiene que salir de su palacio, tiene que verse exiliado durante un tiempo porque le dan un golpe de estado. Su hijo, su consejero más cercano. En este contexto es donde la escritura, la inspiración divina, habla de esta traición. Otro salmo que se refiere a la traición de David durante los días de la rebelión de Absalón es el Salmo 55. Permítame leerle un fragmento de este salmo, versículos 12 y 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué palabras tan amargas, ¿no? Ahora, no quiero yo abrir viejas heridas, pero yo sé que todos en algún momento quizás hemos experimentado la traición o la deserción o el doblez de carácter y conducta de parte de, no de alguien extraño, de alguien cercano, personal, íntimo. ¿Duele? Sí, claro que sí. La experiencia de David también sirve como tipo, como figura de la traición del Mesías. Zacarías capítulo 11, versículos 12 al 13, nos habla también de manera profética de la traición de Judas a Cristo. Y vea nada más el tamaño del poder de la revelación bíblica. Dice el texto. ¿Estoy conmigo? Dice en la nueva versión, en la nueva versión internacional. Zacarías 11 del 12 al 13.
Les dije, lo voy a leer en la nueva versión internacional. Les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal. De lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo, ¿qué dice? 30 piezas de plata. Valiente el precio que me pusieron. Entonces el Señor me dijo, entrégaselas al fundidor. Así que tomé las 30 monedas de plata y se las di al fundidor del templo del Señor. ¿Recuerda usted, verdad, que nuestro Señor Jesucristo fue vendido exactamente por la misma cantidad de dinero? Este es el precio, 30 monedas de plata, es el precio que se pagaba en el Antiguo Testamento por un esclavo. Entonces, yo quiero que te imagines, o sea, el tamaño de lo que está sucediendo aquí es una situación muy trágica, porque estamos hablando de una persona de mucha confianza que traiciona de una manera muy profunda al Señor Jesucristo, lo traiciona por una cantidad pírrica, pero por el precio de un esclavo. Eso es también hasta incluso está ofensivo. Quiero que observe que lo que está pasando aquí, repito, no es algo que cause sorpresa en la mente de Cristo. Dice el versículo 19, desde ahora os lo digo para que cuando suceda, antes de que suceda, creáis que yo soy. El versículo 19 nos está diciendo, el Señor Jesucristo dice, lo que les estoy diciendo es para que ustedes sepan que yo conozco los corazones. Se los estoy diciendo antes de que pase, para que cuando pase, ustedes sepan que yo les digo la verdad, que yo soy el Hijo de Dios. Esta sacudida que va a recibir el corazón de los discípulos puede quizás desanimarlos y puede quizás pensar que se va a desacreditar la misión de la iglesia. Y esto quiero decirle algo muy importante. La misión de los discípulos no debe verse comprometida por la traición de Judas. Dice el versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es que parecería, ¿verdad?, que lo que estaba sucediendo aquí iba a sacudirlos de una manera en que el grupo iba a verse desacreditado. Pero la realidad es esta. La iglesia va a prevalecer. ¿Amén? Amén. A pesar de las dificultades internas, recuerde que la iglesia padece dificultades externas y dificultades internas. Y a pesar de eso, la iglesia va a prevalecer. Y la credibilidad de sus santos va a ser por su testimonio, por el Señor que va con ellos. Versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, declaró y dijo, de cierto os digo. Entonces, tú ya sabes, ¿verdad?, por lo que hemos estudiado hasta el momento, que cuando nuestro Señor Jesucristo va a hacer una declaración muy importante, una declaración de profunda trascendencia, Él repite esta formulación doble, amén, amén, esto es verdad, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Va a haber una traición dentro de nosotros. Ya el Señor Jesucristo está corriendo el velo y está mostrando la verdad de lo que va a pasar aquí. Entonces, ¿qué pasa con los discípulos? Versículo 22. Se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. No lo creían, lo dudaban profundamente. Se miraban unos a otros estupefactos, confundidos. Dice Donald Carson en su comentario al respecto. Los 12 ya estaban desorientados con las alusiones de Jesús acerca de su sufrimiento y su muerte. Categorías que no encajaban en su convicción de que era el Mesías prometido. Sin duda, las referencias a la traición les parecerían igual de oscuras.
Tal vez algunos se preguntaran si Jesús se refería a los discípulos externos al círculo de los 12, es decir, personas que no estuvieran aquí reunidas, porque ellos en ningún momento pensaban que alguien de allá adentro podía hacer esto. Otros podrían haberse preguntado si la traición sería involuntaria. Tal vez la noción de traición no les pareciera tan amenazante, pues su maestro ya había probado que podía calmar tormentas, levantar muertos, alimentar hambrientos y curar enfermos. ¿Qué desastre podría caer sobre él que él no pudiera arreglar? Entonces, esto es algo que cuando les dice, alguien de aquí me va a vender por 30 piezas de plata, no lo creen. Porque hay muchas cosas que los hacen dudar de esto. ¿Alguien sería capaz de hacer esto? Él ha podido resolver todos estos problemas y ha salido adelante. Esto es algo que él puede resolver. Pero esta es una dificultad y este es un dolor que él va a permitir, porque ya estaba escrito, que tiene que ver con propósitos. ¿Para qué? Para su gloria. Observa el texto conmigo. Y lo que vamos a ver aquí, esta parte, este fragmento que vamos a ver de aquí en adelante, es algo que nos prueba claramente quién está escribiendo. El evangelio que nosotros estamos estudiando, clase, es el evangelio ¿de qué? De Juan. ¿De qué Juan estamos hablando? Juan el apóstol, Juan el discípulo, ¿verdad? Y con nosotros al iniciar este curso, nosotros hablamos de que había varias pruebas textuales que nos muestran que Juan es el autor de este texto. Una de ellas es ciertos detalles, ciertos comentarios que solamente alguien que estuvo ahí, que estuvo presente, que lo vio, que lo escuchó, sabría de lo que estamos hablando. Fíjate lo que está diciendo aquí el texto. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Todos volteándose a ver, estupefactos, y uno de sus discípulos, presta atención, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan, cuando se refiere a sí mismo en este evangelio, él no se refiere a sí mismo como, bueno, habló Juan. No. Él habla y dice el discípulo al que Jesús amaba. De manera velada, ¿verdad? Juan está hablando de sí mismo. Y presta atención. Y dice el versículo 23, al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A este, es decir, a Juan, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, esto es muy importante. No se distraiga de esta parte porque es muy importante. Entonces, nosotros estamos escuchando la narrativa de Juan. Sabemos que Juan escribió este texto, pero usted está en esa reunión y usted vea de un lado de la mesa está Juan muy cerca de Jesús y del otro lado está Pedro y se están así como haciendo señas, ¿verdad? Así como de esas señas así muy, muy particulares que solamente usted y yo, que somos latinos, mexicanos, sabemos cómo hacerlas, ¿no? Esas señas, o sea, solamente alguien que estuvo ahí y la persona que vivió eso pudo haber escrito esto. Nadie más. Parece algo cómico, ¿no? Así como de, oye, ¿de qué está hablando? Oye, Juan, ¿de qué está hablando? Pregúntale. Pues tú eres un conce. Y dice el texto. Él entonces, versículo 25, recostado cerca del pecho de Jesús. ¿Sabemos que quién está hablando aquí? ¿Quién es? Juan. Le dijo, Señor, ¿quién es? Ahora, quiero detenerme un poquito aquí. Y esto es algo que me parece muy hermoso y quisiera que atesoráramos eso como una perla. Una pequeña perla, pero es algo que es muy hermoso cuando lo vemos así. En medio de un contexto de incertidumbre, de dudas, de sospecha, de no sabemos qué es lo que está pasando, de qué está hablando, podemos ver una cosa muy bonita. Podemos ver qué es más importante sobre la faz de la tierra. Ahorita que estamos leyendo nosotros el Pentateuco, que estamos leyendo Génesis,
usted va a observar, corríjanme si me equivoco, lo estoy ahorita así bosquejando de memoria. Creo que es en el capítulo 18, antes del 19, cuando Abraham intercede por Sodoma. Porque a él le preocupaba ciertamente que ahí estaba viviendo su sobrino Lot y su familia. Y él empieza en un nivel de intimidad y de comunión a interceder por estas ciudades. Señor, si hubiera tan solo 50, si tan solo hubiera 40, si tan solo hubiera 30, si tan solo hubiera 20, si tan solo hubiera 5, si tan solo hubiera, por amor, aunque sea aún no destruiré. Pero en este contexto vemos cómo la revelación de la Escritura, el Espíritu Santo nos muestra la voz del Señor, diciendo, le ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Mi hermano, mi hermana, Juan, lo que nos está mostrando aquí, con su testimonio, es que él era una persona no solamente cercana físicamente, Judas era una persona cercana físicamente, pero una persona que estaba a años luz de Cristo, de comunión con Dios. Juan estaba cerca no solamente físicamente, sino también estaba cerca, ¿qué? Espiritualmente. Tenía una relación con él. Tanto así que Pedro incluso le dice, oye, pregúntale tú a él acerca de esto. Esto puede parecer algo muy doméstico, muy sencillo, pero nos habla muy potentemente de, creo que la ambición que todo cristiano debe perseguir. No es el poder, no son las riquezas, no es la gloria, no es el aprecio del mundo, no es que se haga nuestra voluntad, no es tu riqueza ni tu prosperidad en este mundo, es que tengas comunión con Dios. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mis hermanos, si usted quiere conocer el corazón, la mente de Dios, su voluntad, esto no lo va a lograr a distancia. Acérquese a Él. Pregúntele. Tenga una relación con Él. A veces Dios hace cosas que no entendemos. No comprendemos a veces el actuar de Dios, no comprendemos su voluntad y estamos como Pedro. Pero yo quisiera que usted y yo estuviéramos como Juan, mis hermanos, recostados en Cristo, descansando en Él, que tengamos la confianza para poder acercarnos y decirle, Señor, dinos, ¿qué está pasando? Y de verdad la Escritura tiene abundantes ejemplos de cómo Dios habla, revela cosas muy importantes y sobre todo le da paz a sus hijos, solamente a los que tienen comunión con Él. Me encanta lo que le pasa a Abraham. O sea, Dios, nace esa revelación, esa intimidad del corazón de Dios. Le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Es mi amigo. Le voy a decir lo que va a pasar. Cuando usted ve, por ejemplo, Éxodo capítulo 33, donde Moisés entra en la presencia misma de Dios para interceder por ese pueblo desobediente que había adorado al becerro de oro, que había sido quebrantado duramente. Él entra al tabernáculo de reunión y empieza literalmente, no literalmente, pero está clamando, rogando, Señor, si tú no sales con nosotros, no nos dejes, no vamos a ir a ningún lado. Yo les voy a enviar a mi ángel. No, Señor, si tú no vas con nosotros, no vamos a ningún lado. Es un nivel de intimidad que yo sé que cuando usted lee estas oraciones, usted dice, yo no le podría hablar al Señor así. Usted lo lee y dice, ay, Moisés, como que te pasaste de confianzudito, ¿no? Pero es que hay tal confianza, mis hermanos, cuando usted tiene una relación con el Señor, usted no pierde el sentido de reverencia, no pierde el sentido de adoración, pero usted tiene la confianza de decir, Señor, te ruego, a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué pasa aquello? David también tiene esta confianza. Señor, ¿por qué prosperan los impíos? ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Él tiene esta confianza de intimidad.
Qué gran contraste, ¿no? Con la conducta de Judas. Judas estaba ahí sentado, estaba ahí en la misma mesa, pero su mente y su corazón, ¿dónde andaban? Ella estaba viendo en qué se iba a gastar la feria. Así estaba. ¿A qué me alcanzará? ¿Podré comprar un carrito? O sea, ella estaba viendo cómo se iba a gastar esa lana, mientras vemos un nivel de comunión tan profundo de Juan diciendo, Señor, dime. Y es a él al que le dice. Presta atención. Respondió Jesús, versículo 26. ¿Ya se aburrió? No. Tienen la comisión santa. Andrés, tienen la comisión santa de pellizcos santos si se están durmiendo. Por favor, ahí a tu mamá con confianza. Mamá, no te duermas. Jesús dice, le responde a Juan. Pero quiero que nosotros prestemos atención a esto porque pregunta Juan, ¿y cómo crees que le haya dicho esto a Juan? ¿Crees que se lo haya dicho a Juan así a voz en cuello en la mesa? Perdón, quizás yo abuso un poquito, estoy estirando el texto a ciertos niveles, pero yo estoy en ese contexto de intimidad, yo no creo que se estuvieran hablando a gritos. Yo veo a Juan diciéndole como un poquito como entre murmullo al oído, Señor, ¿quién es? ¿A qué te refieres con esto? Y estoy seguro que el Señor le responde ¿de qué manera? De igual manera, una manera un poco secreta, en murmullo, en susurro. Le dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Aquel es. El pan mojado, recibir el pan mojado de manos del anfitrión, era ser elegido. Esto me rompe el corazón tremendo. Recibir el pan mojado de manos del anfitrión en el contexto cultural era ser elegido para recibir un honor especial. No solamente le lavó los pies a este hombre, también lo dignificó como una persona especial. Le dio el pan mojado, señal de honor especial, un gesto de honor mostrándole su amor hasta el final. Oh, mis amados, Dios es tan paciente y misericordioso con nosotros. Nadie, mis amados, nadie puede ir a la eternidad y a una condenación sin Cristo y diciendo, Dios fue malo conmigo. Nadie. Ninguna persona puede decir, Dios fue malo conmigo. Porque su bondad sale todos los días y les toca parejo. Nosotros los que creemos también sufrimos, recibimos dolor, enfermedad, traición, dificultades. Los incrédulos también. Pero también Dios tiene bondades con los que no creen, con los que están lejos de Cristo. Hablando acerca de su paciencia, el apóstol Pedro escribe en su segunda carta que muchas personas se ríen, se burlan de nosotros y dicen, ve, ya estamos en el 2025 y no ha venido tu Cristo, tu libro de fantasías. Y el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5. Y estos ignoran voluntariamente. Y empieza a hablar aquí el Señor de cómo Dios ha tenido paciencia, pero también su paciencia se ha agotado. Y dice el versículo 9, ve conmigo al versículo 9. El Señor, ¿qué dice? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es ¿qué? ¿Es qué? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, de manera súbita, secreta. ¿Cómo viene un ladrón en la noche a tu casa? ¿Te avisa?
No. Te manda un WhatsApp, te dice, oye, voy a entrar a tu casa, te voy a robar tu tele. ¿Te toca? No. ¿Hace ruido? No. No te vas a dar cuenta. La venida del Señor será inminente, mis amados. Ahora es el momento oportuno para arrepentirnos, para acercarnos al Señor, para recibir su amor, su gracia, su fidelidad. Dios todos los días nos ofrece, nos da su bondad. Judas recibió, yo repito, quizás suena algo romántico, pero imagínate lo que debe haber experimentado. Imagínate lo que debió haber sido recibir el lavado de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Repito, no quiero sonar sensiblero romántico, pero ese servicio de amor de parte de Él, mis patotas cayudas, apestosas, ahí mugrosas, y él sentir sus manos sirviéndome, amándome, siendo como soy, y recibiendo de su mano, de la bendita mano del Señor, el pan. Es por esta razón, mis hermanos, que no tropecemos, no nos dejemos engañar con estas falacias teológicas de Judas y no sé qué. Él es plenamente responsable porque hasta el final recibió paciencia, recibió amor, recibió gracia. El que se pierde porque quiere perderse. Porque rechaza todos los días ese amor. El Señor te dice, ven, yo te limpio, no quiero que sigas igual. Ven, yo quiero hacer algo nuevo contigo. Todo aquel que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo voy a limpiar el pizarrón, limpio tu pasado, me olvido de tus pecados. Te hago nueva criatura. Pero no vienen a la luz porque no quieren que sus obras sean, ¿qué? Reprendidas. Aman más su pecado, aman más las tinieblas, aman más el lodo, la inmundicia, la suciedad. Reciben de la mano de Dios bondad y le rechazan, y le rechazan, y le rechazan. ¿Tenemos algo que aprender de esto? Sí, sí. Aquel a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, ¿lo dio a quién? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Y usted pensaría que el corazón de Judas se llenaría de dolor, de contrición, de arrepentimiento, de vergüenza, de culpa. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Él hubiera caído de rodillas delante del Señor y decirle, mira lo que me dieron por ti. Se hubiera arrepentido, votado eso, Señor, perdóname. Al corazón contrito y humillado, Él no desprecia. Él viene a salvar a los pecadores. Él no viene por los justos, viene por los pecadores. Él no viene por los sanos, viene por los enfermos. Si ese pobre hombre hubiera botado esas monedas, se hubiera postrado delante del Señor, si se hubiera, en ese momento de tanto amor, Él se hubiera quebrantado en su amor y se hubiera derribado a sus pies, yo sé que el Señor lo hubiera perdonado. Pero ¿sabes qué es lo que pasó? Y el texto aquí lo deja en claro. 27. Después del bocado. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué nos dice, clase? El Señor le dio el pan mojado. ¿Y qué hizo Judas? Lo recibió. ¿Sí me estás siguiendo lo que te estoy diciendo? Sí. O sea, es tal el nivel de hipocresía, de maldad. O sea, ¿hasta dónde puede llegar uno en su actuación? ¿Ibas a preguntar algo? Pastor, entonces cuando
cuando dice que, por ejemplo, dice Jesús, no, a este que le diera el pan, entonces, los demás estaban como cegados, pastor. O sea, los que estaban, por supuesto, todos estaban alrededor de él y ninguno de ellos. Y es ahorita lo que está mostrando el texto. O sea, vuelvo al punto. Uno se sorprendería. O sea, por eso causa tanto revuelo cuando uno dice, ay, por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo que no quisiera usar, pero digo, lo pongo de ejemplo. Yo siempre, desde que lo escuché predicar, yo admiré mucho al pastor Steve Lawson. Si alguno lo ha escuchado, y si tiene la oportunidad de escucharlo, un predicador poderosísimo, extraordinario. Y escribió libros muy buenos, muy buenos. Un hombre de predicación y doctrina muy fiel. Hace poco de este año sale a relucir que obviamente tuvo pues una relación adúltera con una mujer incluso mucho más joven que su esposa, y se vuelve todo un asunto de escándalo. ¿Por qué te digo esto? Digo, no tengo una relación con él, no lo conozco ni nada, pero uno no espera, uno no piensa, uno no está con la expectativa de quiénes de entre nosotros como hijos de Dios están a punto de pecar o a punto de caer. Era tal el nivel de comunión que tenían entre ellos, era tal el nivel incluso quiero decirlo, la palabra hipócrita, nosotros la usamos para arriba y para abajo, ¿no? Constantemente decimos, esa persona es hipócrita. La persona hipócrita es una persona, el texto griego dice que el hipócrita es un actor. La palabra hipócrita es una persona que lleva una máscara, que presenta una actuación, que representa un papel, un personaje, pero que realmente no es lo que está actuando. Esto es lo que está pasando con Judas Iscariote. Judas Iscariote es digno del Oscar. Si usted piensa en su actor favorito, Judas Iscariote se los lleva a todos de calle, porque te ha pasado, ¿no? Te ha pasado, has visto tú estas películas en las que estás viendo una determinada película y la persona que menos te imaginas que sale, que es el maloso, el villano, el traidor, dices, ¡hey! Era ese. Ese era el nivel de sorpresa, o sea, era tal el nivel de actuación tan buena que nadie se lo imaginaba. Obviamente el Señor no fue engañado. Ya hablamos un poquito acerca de esto. Esto no es algo que cause sorpresa en el Señor Jesucristo, pero hasta el final, hasta el último momento, Él le mostró gracia, amor, misericordia, la puerta abierta. O sea, era para que Él no hubiera recibido el bocado. ¿Estás de acuerdo? Era para... No. ¿Qué te pasa a ti y a mí cuando estamos nosotros en una situación de conflicto interno y participas de la mesa del Señor? Estoy casi seguro que en algún momento te ha dado ganas de no tomarla. Y el que diga que no es mentiroso. Qué bueno que tienes esa sensación. Porque cuando tienes esta sensación de estoy en esta situación de pecado, no he tratado este asunto, me siento mal, quiero tratarlo, el Señor perdóname, no soy digno. Claro, no eres digno, nadie lo es, por eso debes tomarla. Por eso debes acercarte. Para eso está la mesa del Señor, para los que se arrepienten. ¿Amén? Amén. Si tú esperas en algún momento ser digno, eso no va a pasar. Esa sensación, es ese dolor que te da tu propio pecado, es una buena señal. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Porque te demuestra que aún te importa, te duele, no eres indiferente a tu condición de pecado. Pero este hombre recibe de la mano del Señor el bocado. Sin problema. ¿Qué es lo que dice Pablo en 1 Corintios 11? Que no participemos de la cena del Señor indignamente. Porque el que participa indignamente, juicio come y bebe para sí. Yo estoy perfectamente seguro que Judas Iscariote participó de esto indignamente.
Recibir el pan mojado era un gesto de honor especial. El Señor Jesús tuvo un gesto de honor con Judas, mostrándole bondad hasta el final, pero había ido tan lejos su apostasía que aún después de haber mojado el pan y habérsela dado a Judas y haberlo tomado en su boca, el corazón malvado del traidor siguió igual de duro. Judas rechazó este gesto final del amor de Cristo hacia él, tal como lo ha hecho en todas las ocasiones durante estos 3 años de ministerio. Por ello dice la Escritura, versículo 27, después del bocado, ya había una influencia muy poderosa del enemigo de nuestras almas en su mente, en su corazón. Él se lo permitió. Y en este momento toma completamente gobierno de este hombre. Él se convierte en un instrumento del mal. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Nadie le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo la puso, Él tiene poder para ponerla, poder para volverla a tomar. Nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de instituir la Santa Cena, el nuevo pacto con su pueblo, y no la iba a estropear con la presencia de Judas y con quien estaba habitando en él. Si te das cuenta, él toma el bocado, pero no participa de la cena. Le dice, retírate. Retírate. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ahí te respondo un poquito lo que tú comentabas, mi hermana. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Por qué? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea, tenía una gran responsabilidad dentro de la comunidad, pensaban que le decía, compra lo que necesitamos o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, ¿qué dice? Salió y era ya de noche. Su traición ya había quedado expuesta. Ya se había desenmascarado quién era él, porque a Dios nadie lo engaña. Él conoce nuestros corazones y si tú y yo no llevamos nuestros pecados delante de Él, aquí y ahora, lo más pronto posible, nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra hipocresía, tarde o temprano saldrá a la luz. Tarde o temprano será expuesto, ya sea aquí o en la eternidad. Esta palabra nuevamente es reiterada para Timoteo. Timoteo es el hijo en la fe del apóstol Pablo. Y en su primera carta a Timoteo, recuerde que las cartas pastorales, primera y segunda a Timoteo, Tito y Filemón, son cartas pastorales. Son cartas que el apóstol Pablo escribió directamente para personas en la iglesia con el propósito de enseñarles cómo debían de vivir en la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo acerca de esta situación de hipocresía que puede haber en los que sirven en la iglesia. Fíjate lo que está diciendo aquí el texto. Voy a leerte el contexto para que entiendas lo que te estoy diciendo. Los ancianos que gobiernan bien, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardéis estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Aquí viene un comentario que es personal de Pablo a Timoteo acerca de su condición de salud. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Presta atención al versículo 24 porque por eso te estoy mencionando esto. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Mas a otros, ¿qué dice? Se les descubren después.
Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera, ¿qué dice? No pueden permanecer ocultas. No pueden permanecer ocultas. La carta a los Hebreos, capítulo 4, dice en el versículo 13, hablando acerca del poder de la palabra y el testimonio de Dios. Hebreos 4, 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En este preciso momento, Judas sale de la reunión, se dirige al Sanedrín y les dice que la oportunidad para arrestar a Cristo ya estaba dispuesta. Acuérdate que él estaba buscando oportunidad para entregarle. Y esta oportunidad finalmente había llegado. Ellos querían arrestar a Jesús a espaldas del pueblo porque le tenían por profeta. No querían que fuera un arresto público. Le arrestaron de noche. Le arrestaron de secretito. Prácticamente casi lo secuestraron. Jesús sabía que después de la comida, como era su costumbre, Jesús iba al Monte de los Olivos a orar. Ahí lo podían encontrar, en el huerto de Getsemaní. La Escritura termina este pasaje diciendo que era ya de noche. Esto no solamente es una cuestión que nos sitúa en el horario, sino también está cargada de un potente significado. Ya era de noche. La oscuridad ya ha descendido. Es la hora oscura donde la potestad del reino de las tinieblas tiene dominio. El Señor va a permitir esto. El Señor va a permitir que sus enemigos tomen mano de Él, le enjuicien y le maltraten. Ya era de noche. ¿Qué podemos aprender acerca de esto? Judas, en primer lugar, es el mayor ejemplo de la oportunidad perdida y del privilegio despreciado. Ninguno de los profetas tuvo el privilegio que tuvo Judas. Abraham no tuvo el privilegio que tuvo Judas. Moisés no tuvo el privilegio que tuvo Judas. Isaías no tuvo el privilegio que tuvo Judas. Y él lo despreció. Tuvo la oportunidad de arrepentirse y ¿qué? Y no lo hizo. Él escuchó enseñanzas de primera mano, fue testigo ocular de grandes milagros, pero rechazó la gracia de Dios. En segundo lugar, podemos aprender que lo peligroso que es amar a este mundo y en especial amar el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Para él significaba más el dinero que su propia salvación. En tercer lugar, podemos aprender que Judas tipifica, ilustra la vileza de la traición espiritual. Siempre ha habido personas que aparentan seguir a Cristo y después se vuelven contra Él. Primera de Juan 2:19 dice que muchos salieron de nosotros, pero salieron ¿por qué? Porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. La vida de Judas es un recordatorio pertinente de que debemos examinarnos. ¿A quién? A nosotros mismos. Judas es la prueba viviente de lo grande que es la paciencia de Dios. ¿Cuánta ha sido su paciencia contigo? ¿Cuánta ha sido su paciencia con tus pecados? Tanto es así que en Mateo 26:50, cuando volvemos a ver a Judas, ya no lo vemos de manera hipócrita y afable, sino lo vemos liderando la turba que va a arrestar a Jesús. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿a qué vienes, amigo? Todavía en ese momento nuestro Salvador le trata con amor, con cordialidad. El ejemplo de Judas nos muestra que el diablo está como león rugiente, atento
voraz, buscando a quien devorar. El ejemplo de Judas nos muestra que el enemigo de nuestras almas, ¿qué crees que está haciendo el domingo? No está en las cantinas, no está en los antros, no está en los congales, no está en la casa del narco. ¿Sabes dónde está? Está sentado en el banco de la iglesia y está observándonos. ¿Con qué corazón estamos acercándonos al Señor? Si estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no estamos tratando la viga en el nuestro. Él está más interesado en derribar a los santos. A los perdidos están perdidos, ya están afuera, Él los tiene en sus garras. Pero a los santos los trata de apartar, los trata de herir. Porque si hiere a la iglesia, está hiriendo a lo que más le importa al enemigo de Satanás, a Cristo, está hiriendo a Cristo. Cada vez que permitimos que el pecado tome un paso más en nuestras vidas, estamos permitiendo que la iglesia sea herida y que Satanás tome ventaja sobre nosotros. Cada vez que los ministros, los que sirven a Dios, cada vez que los líderes, predicadores, ancianos, presbíteros, diáconos, seminaristas, llámese como se quiera llamar, cada vez que permiten el pecado, el orgullo, la vanidad, la hipocresía, le estamos dando ventaja a Satanás. ¿Y él quiere destruir a quién? A la iglesia. Mis hermanos, hay trigo y cizaña en este campo. Solo el Señor es el único que va a cortar. Tenemos que estar atentos a nuestro propio corazón. Dios no puede ser engañado. Él conoce nuestros corazones y nos llama, al igual que esa noche nos llama esta noche, a rendirnos a Él. Si tenemos algo en nuestros corazones que no se esté apartando de Él, si tenemos algo en nuestros corazones que nos esté apartando de Dios, hoy es la noche, hoy no se vaya a acostar. Hoy no se vaya a la cama, no cierre sus ojos sin entregarle al Señor esas monedas de impiedad. Hoy no se vaya a la cama sin decir, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Sálvame de mí mismo, de mi propio corazón, de mi vanidad, de mi orgullo, de mis pensamientos. Judas era alguien que estaba cercano a Jesús, pero su corazón estaba muy lejos. Yo quiero que usted sea algo diferente, como Juan. Que usted esté tan cercano, en tanta intimidad con Dios que puede decirle, Señor, ¿qué está pasando? Que usted pueda orar y el Señor le responda y usted pueda recibir del Señor cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos. Acérquese a la palabra del Señor, beba de su verdad. Arrepiéntanse de sus pecados, porque hasta el final el Señor hoy en esta noche nos ha dado un bocado de su mano, bocado de amor, bocado de gracia. No lo rechace. Dios es bueno. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Padre, venimos en esta tarde, en esta noche, Señor, nos acercamos, Señor, con profundo dolor, con vergüenza en nuestros corazones, Señor, porque cuando vemos la Escritura, cuando vemos la conducta de Judas Iscariote, tu Espíritu Santo, Señor, nos reprende y nos dice, no seas así. Guárdanos, Señor, de la hipocresía, guárdanos de la falsedad, guárdanos de amar más este mundo, las tinieblas, el dinero, el poder, la vanidad. Guárdanos sobre todo de estar sentados en lugares especiales y estar nuestro corazón lejos de ti. ¿Cuántas personas han escuchado tu voz, han escuchado tu palabra y te han rechazado? Oh, Señor. Te doy gracias, Señor, porque aún nos sigues lavando los pies. Aún nos sigues recibiendo en tu mesa. Y aún nos sigues extendiendo el bocado. Aún nos sigues llamando a arrepentimiento todos los días. Aún nos sigues llamando, Señor, a santidad. Aún sigues, Señor, esperando de nosotros esa respuesta de compromiso, de arrepentimiento.
Yo te pido, Señor, que ninguno de nosotros, Señor, se quede conforme como está, sino que al contrario, se examine a sí mismo y cambie su caminar. Que así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en su nombre oramos. Amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos y sangoloteados. Vamos a repetir nuestro texto lema que está en Juan 20:31, que a la letra dice lo siguiente. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Al Señor le damos gloria por esta clase que hemos tenido el día de hoy. Le damos gracias a usted que nos ha acompañado en esta sesión. Hemos transmitido en Facebook Live, en YouTube y en TikTok Live. El Señor les bendiga. Acompáñenos en Ministerios Voz que Clama, MBC. Estamos para servirle, estamos para atenderle. Tenemos nuestros audiolibros, ¿verdad? En SoundCloud y en Spotify. Tengan una excelente semana. Dios les bendiga y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.